¿Cómo están, amigos? Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el método científico, ¿no? Es un tema muy importante dentro de la biología, dentro de la química, dentro de la física, dentro de todo el campo de las ciencias naturales y, por qué no decirlo, dentro de todo el área de las ciencias, ya que se necesita siempre para poder hacer una investigación, ¿no? En cuanto a las investigaciones, siempre toma como base lo que es el método científico, ya que nos permite siempre llegar a un determinado descubrimiento. Tenemos una determinada conclusión, es por eso que es muy importante el estudio de esto, ¿no? Vamos a ver entonces en cuanto acerca de lo que es el método científico. Veamos aquí entonces, ¿no? En cuanto a una definición, ¿no? Todas las definiciones en cuanto a lo que puede ser la bibliografía se ajustan a lo que nosotros podemos dar aquí, que vamos a decir que es un conjunto de pasos que se siguen. ¿Para qué? Pues vamos a ver aquí para llegar a una verdad científica. Se supone que si es una verdad científica es porque estamos estudiando un hecho o también llamado un fenómeno, ¿no? Veamos aquí. En cuanto a lo que puede ser un investigador, no se necesita pues estar en una amplia institución para hacer una investigación, porque investigación se puede hacer desde una etapa inicial, desde la educación básica, de la educación primaria, siempre. De acuerdo a la complejidad se puede hacer una investigación, entonces todos nosotros podemos usar el método científico. Por eso que vemos aquí en este cuadrante, nunca debemos aceptar un hecho por simple que parezca, no siempre hay que investigarlo, no hay que confiarnos, esa es la parte que siempre un investigador debe de tener. Entonces nuestro paso siempre va a ser, si nos dicen algo, pues hay que comprobarlo, ¿no? Veamos aquí entonces, hay que comprobarlo. Bien, etapas o fases del método científico. Vamos a ver que de aquí en adelante estas etapas o fases del método científico no quiere decir que se va a seguir un orden detallado, ¿no? Como cualquier investigador puede seguir, puede empezar por el primero, puede empezar por el tercero, puede empezar por el quinto, porque a las finales todos los pasos o fases del método científico se tienen que dar en su integridad. Pero nosotros, para poder hacer un buen estudio, vayamos a verlo en un orden, ¿no? Entonces vamos a estabilizar aquí en cuanto a lo que es que estas etapas en un primer momento fueron planteados, que explícalo bien, esto planteado, no descubierto, solamente planteado por dos científicos que son Francis Bacon y Descartes, y de acuerdo a nuestras bibliografías, el más acostumbrado que tenemos siempre en la lectura es Francis Bacon, ¿no? Bien, veamos aquí, en cuanto a lo que vamos a tener una descripción de la fase del método científico, lo hemos establecido como 6 procedimientos, 6 estrellitas, estamos viendo aquí, aplicando siempre la didáctica, y vamos a aplicar cada uno de ellos, ¿no? El primer paso consiste en la observación. ¿Qué cosa es la observación? Se le considera que es la base del método científico, ¿no? Se podría decir el principal paso del método científico, y por lo tanto nos permite hacer una descripción del hecho o del fenómeno, ¿ya? Tiene que ser precisa, tiene que ser imparcial, es decir, no podemos falsear datos, no podemos tomar a la ligera, siempre hay que especificar todo cuanto hemos observado de forma muy detallada. Entonces, para poder hacer la observación necesitamos el uso de nuestros órganos de los sentidos. Veamos aquí el siguiente paso, el problema. Bueno, el problema siempre hay que hacernos una pregunta, por lo tanto tiene que estar siempre escrito en forma de pregunta y me va a determinar qué es lo que yo voy a estudiar, ¿no? Siempre planteándonos en forma de preguntas. ¿Qué preguntas? Bueno, en las bibliografías, en la literatura, siempre estamos acostumbrados a ver las preguntas, el qué, para qué, por qué, cómo fue, pero puede ser cualquier pregunta siempre y cuando esté determinada u orientada al tema que vamos a estudiar, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por qué hierve el agua? ¿Por qué se produce la evaporación? ¿Alguna vez vendrá? Etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que las preguntas juegan mucho también, o que tiene que ver con la vida cotidiana según sea el campo de la investigación, ¿no? Tenemos entonces la hipótesis. La hipótesis es una posible explicación. Desde que me menciona el término posible, quiere decir que no estoy en la capacidad todavía de decir si es verdad o es falso, ¿no? Entonces es una suposición que puede ser verdad o que puede ser falso. Tenemos la experimentación, es el siguiente paso a la hipótesis, y mediante la experimentación yo puedo comprobar esta hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo comprobar? Entonces, porque aquí es donde yo voy a aceptar o bien voy a desechar lo que en un primer momento me propuse en base a la hipótesis. Entonces, para poder validar o rechazar esta hipótesis, pues tengo que hacer
mi proceso una y otra vez, y siempre me tiene que salir lo mismo. Si me sale lo mismo, entonces en ese momento la hipótesis se acepta, ¿no? Tenemos la teoría. La teoría también es llamada la conclusión, ¿ya? Y vamos a ver aquí que es una hipótesis ampliamente comprobada. Está sujeta a un análisis que puede cambiar. Esto está sujeto también en el tiempo, donde todas las investigaciones se acercan nuevos descubrimientos, pueden ir cambiando. Entonces podemos decir aquí que una teoría con el tiempo no se hace que un 100% valedera, es decir, puede cambiar, ¿no? Tenemos como un ejemplo, pues podemos citar, ¿no?, la teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución, de acuerdo a los estudios, va cambiando. Bueno, hace muchos años se decía que el hombre provenía del mono, ahora no se dice que provenimos del mono, sino que estamos emparentados con los monos, con los primates, y bueno, de acuerdo a cómo sigan las investigaciones, estamos sujetos a ir cambiando. Eso no quiere decir que sea una falsedad, no, sino que a medida que avanzamos, tenemos que ajustarnos a los nuevos descubrimientos. Por lo tanto, eso sería una teoría, una conclusión, muy diferente al siguiente paso, que se llama la ley, o también denominado principio, donde todos los enunciados no se va a conocer una excepción alguna, es decir, que todo se ajusta a eso, ¿no? Y por lo tanto no puede ir cambiando. En cuanto a la ley, por ejemplo, tenemos la ley de Mendel, ¿no? La ley de Mendel quiere decir que siempre se van a unir dos progenitores y el hijo, el futuro hijo, es el que va a heredar todo lo que tiene su padre. Eso siempre va a suceder y está en todos los seres vivos que tienen la vía de la reproducción sexual. Entonces veamos que siempre se va a dar, ¿no?, en un 100%. Esa es la ley o principio. En esta parte tenemos acá una lectura, tiene por título el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Vamos a hacer la lectura y en base a eso nosotros vamos a encontrar los pasos del método científico que hemos especificado. Entonces, en otras palabras, nos sirve prácticamente de poder en forma práctica aplicar en lo que es el método científico. Veamos entonces con la lectura, ¿no? Tenemos aquí, Fleming se encontraba estudiando bacterias de estafilococo, pero tuvo que ausentarse por casi un mes de la ciudad de Londres. Olvidó una placa de Petri en lo que contenían bacterias cerca de una ventana abierta. Al volver se encontró con que su experimento se había estropeado, pues la muestra estaba contaminada con una especie de moho que había entrado con el viento. La bendita curiosidad de Fleming hizo que en lugar de tirar su experimento a la basura, hizo que observara que no solo el moho había contaminado todo el contenido de la placa, sino que alrededor de este había un halo o zona limpia en la que el moho había matado a las bacterias. Luego de identificar el moho como hongo Penicillium, él pensó que el hongo producía una sustancia que mataba a las bacterias. Repitió el hecho y observó que nuevamente las bacterias no crecían en el halo. Es así que confirmó que el Penicillium producía una sustancia que mataba a las bacterias, que posteriormente le llamaría penicilina. Bueno, esta lectura es muy conocida, tenemos también ahí la cita de donde se ha tomado, y es muy conocido por el descubrimiento de la penicilina. Lo conocemos como el primer antibiótico descubierto de forma muy curiosa por el famoso Alexander Fleming, que es el científico que estamos citando, ¿no? Pero nos sirve esta lectura y es muy apropiada, porque en base a esto nosotros podemos identificar aquí los pasos que se siguen con el método científico. Pues ¿para qué? Para llegar a una verdad. Ya hemos dicho eso, la verdad científica, el hecho es una verdad científica. Veamos entonces, a ver, son los mismos pasos que ya hemos citado, por lo tanto lo vamos a citar nuevamente y nos vamos a quedar hasta una teoría que viene a ser también la conclusión que ya le hemos explicado, porque acerca de la lectura no se puede sacar una ley o principio, pues, ¿no? Por eso es que la mayoría de estudios, sobre todo cuando se tratan de la vida cotidiana, siempre queda hasta teoría la conclusión. Veamos entonces aquí, de acuerdo a la lectura, ¿cuál habrá sido la observación? Acá tenemos, ¿no? Pues él observó, Fleming, la muestra contaminada con una especie de moho, ¿no? Y entonces estamos viendo aquí, no olvidemos que hemos dicho que la observación viene a ser una descripción, ¿no? Y para eso estamos utilizando los órganos de los sentidos, y en este caso hemos utilizado la visión, ¿no? Muy bien, el problema
No olvidemos que hemos dicho que el problema tiene que ser planteado en forma de una pregunta, por lo tanto nosotros también lo podemos acomodar. Veamos aquí entonces, ¿por qué hay un halo donde no crecieron las bacterias? Pues fijamente, ¿no? Si él observa en la placa que estaba contaminada y él observa por qué no creció, pues se hace la pregunta en base a ese halo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente la pregunta, ¿por qué hay un halo donde no crecieron las bacterias? Es una pregunta que nosotros la hemos acomodado de acuerdo a nuestra lectura. O también puedes plantearte una pregunta, pero que siempre tiene que ser muy parecida con lo que estamos observando, ¿no? No quiere decir que pueden ser las mismas palabras. Veamos la hipótesis. No olvidar que la hipótesis es una suposición. Entonces, viene acá. Entonces, tenemos hipótesis. Él pensó que el hongo producía una sustancia que mataba a las bacterias. Bueno, él pensó, todavía estamos en la etapa de suposición. Es una solución anticipada que estamos dando a ese posible problema, ¿no? En cuanto a la experimentación, bueno, ya hemos dicho que para poderlo comprobar la hipótesis, se acepta, se rechaza, se tiene que hacer una y otra vez. Entonces tenemos aquí sacado acerca de la lectura y me dice que repitió el hecho y observó que nuevamente las bacterias pues no crecían, ¿no? Y eso lo tenemos en la lectura donde me dice que él, bueno, nuevamente hizo sus ensayos y le volvió a dar lo mismo. Por lo tanto, él da una conclusión que viene a ser la teoría. Dice, el penicilio produce una sustancia que mata a las bacterias. ¿Ya? No podemos poner en la teoría de decir, el penicilio produce la penicilina que mata a las bacterias. Porque se supone que él todavía no le daba el nombre de penicilina. El nombre viene posterior, ¿no? Entonces, pero sí podía él ya aceptar que el penicilio producía esa sustancia que ya se había dado cuenta, pues, que mataba a las bacterias. Bien, amigos, con esto te he explicado de forma muy detallada todo lo que es el método científico y sobre todo una aplicación muy práctica a esto. No te olvides en visitar siempre Biocanal para Todos, un canal que es para ti, pues, y para todos. No te olvides comentar, darle un like si te ha gustado esto, compartir por favor, ¿no? Y suscríbete al canal, que será muy interesante porque en adelante voy a seguir produciendo más y será muy importante que te lleguen los videos.